Resumen de la cándida Herendira y su abuela desalmada en la enorme mansión de argamasa lunar, extraviada en la soledad del desierto vivían Herendira y su abuela. La nieta había cumplido apenas los 14 años, y era lánguida y de huesos tiernos, y demasiado mansa para su edad. La abuela era tan gorda que solo podía caminar apoyada en el hombro de la nieta, o con un báculo que parecía de obispo, pero aún en sus diligencias más difíciles se notaba el dominio de una grandeza anticuada. Después de todas las tareas bárbaras de la jornada, que le imponía la abuela, la pobre joven acababa rendida tanto que puso el candelabro en la mesa de noche y se tumbó en la cama. Herendira causó el incendio. La abuela miró a la nieta con una lástima sincera. Mi pobre niña, suspiró. No te alcanzará la vida para pagarme este percance. Empezó a pagárselo ese mismo día, cuando la llevó con el tendero del pueblo, un viudo escuálido y prematuro que era muy conocido en el desierto porque pagaba a buen precio la virginidad. Al paso de los días la abuela seguía prostituyéndola con todos los varones del pueblo, pero cuando no quedaban más hombres ahí, la abuela decidía que era tiempo de mudarse. Los hombres tenían que hacer fila esperando que su turno llegara, mientras que Herendira se acostaba con todos los tipos que pasaban a la tienda. Ella exhausta no podía reprimir el temblor del cuerpo, estaba maltratada y sucia de sudor de soldados. La abuela decidió parar por ese largo día de labor. Fue el día en que conoció a Ulises, de quien se enamora. Ulises le propone a Herendira fugarse con él, ella cede, pero se le es imposible lograrlo. Tiempo después se reencuentran, ella no puede separarse de su abuela, ya que la tiene encadenada, entonces Herendira le pregunta a Ulises que si sería capaz de matar a su abuela y él responde que haría todo por ella. Lo intentan una vez pero es inútil, otra vez y no funciona, así que él decide acuchillarla, lo logra pero Herendira huye con el dinero que reunió, dejando a Ulises a su suerte. Jamás se volvió a tener la menor noticia de ella ni se encontró el vestigio más ínfimo de su desgracia. Camila Soto. Resumen del libro El amor y otros demonios. La historia se desarrolla en la época de la colonia, en la parte norte de nuestro país, cerca a Cartagena. El 7 de diciembre de 18. Ocurrió un suceso que cambiaría la vida de los personajes del libro, más que todo la vida de Sierva María de todos los ángeles. Sierva María era hija única del marqués Casalbuero, era una niña que había heredado la timidez de su padre, tenía la piel blanca, dientes perfectos, ojos azules y contaba con una gran cabellera de color cobre que le llegaba hasta el suelo. El día de los sucesos inesperados Sierva María cumplía 12 años, y había ido en compañía de una esclava al mercado, para comprar un encargo de su fiesta. Ese mismo día un perro gris con un lucero en la frente que había ya mordido a 3 personas, también le propició una mordida en el tobillo izquierdo a Sierva María. En los tiempos de antes la gente no se preocupaba por 4 y más mordidos en un solo día, menos en la época de la colonia, donde se tenía una concepción de la vida muy diferente a la que tenemos hoy. Apenas se le notaba la herida en su tobillo, así que la criada no se alarmó tanto, ella misma le realizó las curaciones y nadie, ni la propia Sierva María volvió a pensar en la mordida del perro. Varios días después la esclava que acompañó a Sierva María al mercado y sabía lo de la mordida del perro se enteró, que, un perro con las mismas características que tenía el animal que mordió a la niña, había muerto de mal de rabia. El animal estaba colgado en la plaza para que las gentes lo observaran. Al saber esto la esclava fue rápidamente para contarle a Bernarda Cabrera, madre de la niña y esposa sin título del marqués, que a la niña la había mordido un perro cuando habían ido al mercado y que ese mismo perro estaba en la plaza colgado porque había muerto del mal de rabia. La noche que la esclava le comentó a Bernarda lo sucedido, Bernarda fue al patio de los esclavos donde dormía su hija, como no sabía dónde había sido el lugar de la mordida, revisó a la niña hasta que encontró el sitio de la mordida en el tobillo izquierdo, donde solo quedaban los rastros de una herida que ya había sanado. Sierva María fue instalada en el convento, le asignaron una de las celdas, ubicadas en el edificio de 3 pisos, fue sometida a varios exorcismos y su caso le fue asignado al padre de Laura, del que resultó enamorada. En el convento de Santa Clara, Sierva María se integró fácilmente con los de la raza negra. Durante su poco tiempo de estadía en el convento, representaba voces de ultratumba por las noches para asustar a las monjas anonadadas con su llegada al convento antes que el padre de Laura tomara su caso. Su padre intentó sacarla del convento porque sufría al saber que su hija iba a ser sometida a varios exorcismos, que se sabían que eran procedimientos muy complejos y dolorosos. De Laura fue castigado por sostener una relación amorosa con una de las internas del convento, así que fue destituido de sus funciones, que era ser el lector privado del obispo, además era el encargado de la biblioteca, también era el único que tenía acceso a los libros y párrafos prohibidos de la época.
Al poco tiempo de la destitución de Laura Sierva María murió a causa de sufrir por no tener a la persona que amaba. Camila Soto. Ahora sigue la casa de los espíritus de Isabel Allende. Todo se inicia con una familia llena de cualidades y defectos como cualquiera. Cada uno tenía su estigma que lo hacía resaltar del resto de sus parientes. Esta familia era constituida por el padre, Severo, la madre, Nive, los hijos, Rosa, Clara y 9 más. El resto eran amigos o colaboradores. Esteban Trueba, amigo de esta familia, cometió el error de enamorarse de la hermosa Rosa. Para poder casarse con ella, parte a provincia con rumbo a las Tres Marías, fundo que heredó de su padre. Él tuvo la idea de explotarlo, con el fin de hacerse rico. Económicamente, el tiempo que estuvo en su campo le sirvió de mucho para sus pretensiones, el gran problema que por necesidad viola a toda campesina que se le cruza por el camino, dejando un legado de hijos ilegítimos que con el tiempo le acarrearían muchos problemas. Rosa murió y Esteban para consolarse se casó con Clara. Los hijos de este matrimonio fueron 3, la primera Blanca, se crió con muchas comodidades, pero su amistad con Pedro III García, hijo de un campesino, la puso en un lugar social psicológico más bajo que sus padres. El segundo y tercero, fueron Jaime y Nicolás, mellizos con personalidades y aptitudes totalmente diferentes. La prepotencia de Esteban Trueba inició un quiebre en su familia, él siempre quiso llevar a la familia como a él se le antojara, sin importar la opinión de quienes eran afectados por sus decisiones. Blanca se tuvo que casar con Jean Satigny, amigo de su padre, por supuesto en contra de su voluntad. El matrimonio se realizó para que el hijo de Blanca, y Pedro III García, no fuera ilegítimo. Esta hija se llama Alba. Esta niña tuvo una infancia mimada por sus tíos y en especial por su abuelo. En el país que se realiza la historia aparece la ideal marxista-leninista, la insistencia de los partidarios de esta ideología insistieron tanto que llegaron al poder. La variedad de ideologías en esta familia, como Esteban quien fue senador por el Partido Conservados y Blanca amante de un cantante revolucionario, provocaron un quiebre definitivo en este difícil hogar. La muerte de Clara provocó que el senador sufriera como nunca lo había hecho. Su dolor solo se comparaba con lo que sintió al ver que los socialistas llegaran al poder por medio de la democracia. Esta victoria izquierdista tuvo como consecuencia el boicot por parte de los derrocados, boicot que finalizó con la toma del poder por medio de la fuerza. Por este golpe de estado, Jaime murió fusilado por las Fuerzas Armadas, Alba fue violada y torturada, Amanda, novia de Jaime, fue muerta y Esteban se dio cuenta de que su país querido estaba en una crisis moral y política, en parte por su culpa. Camila Soto. Y ahora sigue Juventud en éxtasis. Este libro comienza en que Efren Alvear, un estudiante de odontología, se encontraba viendo fijamente a Joana, la joven más guapa de la universidad. Efren se encontraba en la fiesta de final de año, esta joven le había siempre causado una gran admiración por su gran belleza y sobre todo su hermoso cuerpo. Esa noche como muy pocas Joana se encontraba sola y sin rastro de su novio, Efren la veía siempre a cada lugar donde iba, dentro de la fiesta. De repente él se dio cuenta que Joana fue al baño. Luego cuando salió del baño él se dirigió hacia ella para topársela como si nada, él primero hizo como si no la hubiera visto y después ya que la tenía al frente la saludó. Al oír una canción la invitó a bailar y ella aceptó. Al estar bailando él interrumpió el baile y la invitó a un trago, estuvo platicando con ella y como si nada se apagaron las luces y pusieron música romántica y antes de que Efren le diga, ella lo invitó a bailar, los dos se pusieron muy juntos y él le dijo que siempre le había atraído, él le sugirió que fueran a algún lugar más cómodo donde puedan conversar más tranquilos, ella no respondió pero cuando salieron de la pista se fueron a despedir de sus respectivos compañeros. Ya en el auto él preguntó que a dónde quería ir, ella le dijo que donde él quisiera, él se dirigió a un centro comercial y compró una botella, vasos y cosas de comer, quiso comprar algunos condones pero se sentía imposibilitado ante la presencia de Joana. Al llegar al auto él la acarició y le dijo que siempre la miraba en silencio y la dibujaba, le contó todo de lo que hacía él por tenerla cerca y ella lo miró fijamente con la boca entreabierta y le dio un beso. Él enseguida le dio otro y enseguida se encontraron los dos ardientes, era hora de que él actuara, se dirigió a unos departamentos que él conocía, ella le preguntó que a dónde la había traído y él respondió que ahí podían conversar y beber más a gusto, ella se fue a dar un baño y cuando salió solo con la bata pasó lo que tenía que pasar. Ya después en su casa ya habiendo dejado a Joana sintió un ardor en la zona genital, al verse encontró una zona dañada con muchas llagas, él se puso a pensar en quién lo había infectado, no sabía quién porque había estado con muchas mujeres, se puso a pensar qué había hecho con Joana y ver si podía recordar algún indicio de que Joana tuviera alguna enfermedad, y no tenía nada.
Al día siguiente él enseguida le habló a su amigo y maestro José Luis, este le dijo que él no podía ayudarlo porque era biólogo y no médico. Efren se dirigió a la biblioteca de su casa y empezó a buscar un libro de enfermedades venéreas, ahí encontró cada una de las diferentes enfermedades y sus síntomas, él enseguida pensó que era gonorrea, se puso a buscar los números de los doctores, al no encontrar ninguno se puso a buscar en la bolsa de su mamá y encontró el de un doctor llamado Dr. Asaf Marín, le habló a Joana y le dijo que le había contagiado una enfermedad venérea, ella le colgó y él le habló al doctor haciendo una cita. Llegó con el doctor y se encontró con que la secretaria era una joven muy guapa, el doctor hizo que pase y enseguida él le dijo lo que supuestamente tenía, el doctor lo examinó y le dijo que le iba a hacer unos exámenes, en los exámenes salió que tenía herpes, el doctor le empezó a dar consejos de que los jóvenes ahora quieren tener relaciones antes de casarse y él no está a favor ni en contra pero le dice que sería mejor que solo tuviera relaciones cuando encuentre a la persona ideal. El doctor le había dado un video sobre el aborto, él lo vio y se sintió mal porque un tiempo antes él había hecho que su expolola Jessica abortara. Cuando regresó al doctor a que le den su tratamiento, se puso a platicar con la secretaria que se llamaba Damar, Efren la invitó a salir y ella aceptó, como si nada él estaba empezando otra relación, él se dio cuenta de que esta muchacha era muy retocada y muy centrada, seria y madura, él se enamoró de ella y la noche que salieron le leyó una carta a Damar que él había escrito con mucho sentimiento, pero ella no estaba enamorada de él porque era muy pronto. Estuvo saliendo con ella durante mucho tiempo y en ese tiempo él se dio cuenta de los errores del pololeo, que eran la idealización y la premura pasional, también se dio cuenta que el amor se basaba en tres cosas, que le dio el nombre de los tres pilares del amor. Eran la intimidad emocional, la afinidad intelectual y la atracción química. Retomando lo de su enfermedad él logró curarse.